Buenas tardes. Hoy, martes 9 de abril del 2024, voy a dar inicio a la charla número 56 de Radiografía del Imperialismo Británico. En la última, me había referido a la victoria del general San Martín en la batalla de Maipú y, bueno, ahora vamos a continuar con lo que sucedió a las pocas horas. El general San Martín eleva al gobierno un parte militar sobre el desarrollo de la victoria de Maipú, pero lo hizo muy escuetamente. Entonces voy a leer algo que lo pinta de cuerpo entero al padre de la patria. Estando terminando de redactar el parte, se le acerca el general Juan Gregorio de las Heras y le dice: General, esto que usted dice aquí, que nuestra línea se inclinaba sobre la derecha del enemigo, presentando un orden oblicuo sobre ese flanco, fue, como usted sabe, todo el mérito de la victoria. Y puesto así, como usted lo pone, nadie lo va a entender. Como diciendo, ¿por qué no se florea un poquito? Diciendo, el orden oblicuo, ¿no? Con esto basta y sobra, le respondió San Martín sonriendo. Si digo más, han de gritar por ahí que quiero compararme con Epaminondas o con Bonaparte. Al grano, Las Heras, al grano. Hemos amolado a los godos y nos vamos al Perú. ¿El orden oblicuo nos salió bien? Pues adelante, aunque nadie sepa lo que es. Las Heras lo contempló asombrado y San Martín, refregándose las manos y sonriendo, porque tenía esa costumbre, le agregó: mejor que no lo sepan, pues aún así habrá muchos que no nos perdonarán haber vencido. ¿Qué tal? Pequeña reflexión del Libertador, ¿eh? Parece que conocía la envidia de muchos argentinos, que lamentablemente es algo que se mantiene hasta el día de la fecha. Si un argentino por las buenas triunfa, y los detractores argentinos están en orden de batalla para decir, bueno, ganó por eso, ¿no? Somos increíbles. El general San Martín, al decirle a Las Heras que no va a hacer mucho hincapié en el orden oblicuo, dice: ¿qué quieren? ¿Que me comparen con Epaminondas? ¿O Napoleón? ¿O Bonaparte? De Napoleón Bonaparte he hablado mucho, pero no así de Epaminondas. Así que creo que este general tebano de la antigua Grecia bien se lo merece, porque fue el primero que venció a los espartanos, que hasta que él los enfrentó eran invencibles. Epaminondas los había analizado bien a los espartanos y se dio cuenta que la falange espartana tendía a avanzar tendiendo hacia la derecha. ¿Por qué razón? Por llevar la lanza, su lanza larga, en la mano y su escudo en la izquierda para protegerse. Entonces, inconscientemente, ¿no es cierto?, el que tenía al marchar, con la lanza en la derecha y el escudo en la izquierda, tendían a moverse en forma oblicua. En la batalla de Leuctra, librada el 6 de junio del año 371 a.C., Epaminondas puso a su caballería y una columna de 50 hombres de infantería pesada, de profundidad, muy valiente, ¿no?, a la izquierda del ataque espartano. Y cuando chocaron ambas fuerzas, la fuerza de la caballería y esa infantería especial de los tebanos, despedazó ante el asombro de los espartanos, los despedazó. O sea, había logrado resolver el misterio de la victoria que siempre obtenían los espartanos. Y de ahí que el famoso ataque de Epaminondas, el orden oblicuo, fue muy famoso. ¿San Martín lo usó de casualidad? No. San Martín, cuando se acerca, recuerden, vestido con ese ponchito de los guasos chilenos, ponchito corto, un poncho corto,
con Dalvé y John Thomond O'Brien, cuando los vio, recuerden la frase, el sol por testigo, hoy vamos a vencer. Y entonces él, de sus conocimientos, de la galera, digamos, dispuso sus tropas en un ataque en el orden oblicuo. O sea, San Martín usó algo que no se había usado en 2200 años. Ese era el general San Martín. Recordó lo que hizo Epaminondas y venció como Epaminondas en Leuctra. Bueno, las consecuencias del triunfo de Maipú fueron impresionantes. Los realistas fueron los primeros que admitieron prácticamente que la causa del rey en América, en Hispanoamérica, estaba perdida. En la carta del mariscal Joaquín de la Pezuela al virrey de Nueva Granada leemos, ¿no? El virrey de Nueva Granada era el brigadier Juan Sámano. Entonces Pezuela desde Lima le escribe a Santa Fe de Bogotá y le dice: el tenor de las comunicaciones ha reagravado la dolorosa impresión del fatal suceso, la derrota de Maipú para los españoles, resistiéndose la imaginación de convencerse cómo pudo suceder que un ejército completamente disperso en un punto, derrota patriota de Cancha Rayada, 19 de marzo de 1818, se rehiciese y a los 15 días, en otra batalla, 80 y pico de leguas más al norte, pudo batir al ejército español. Pero es demasiadamente cierto el final del funesto resultado, y que Osorio, que era su yerno, después de perdido todo, habiendo emprendido su retirada con 1000 hombres, únicos del ejército que pudieron salvarse, pudo llegar a la sureña ciudad de Concepción con solo 14. Se fue con 1000 y a Concepción llegaron 14, los demás se dispersaron, por haber sido muertos o dispersados por la caballería enemiga, que los persiguió acuchillando en tan larga distancia. Esta vez sí el general San Martín tuvo caballería para evitar la retirada, como ocurrió luego de Chacabuco. Acuérdense que de 1600 hombres de combate, caballos de combate, solo pudieron formar en la batalla de Chacabuco 511. Ahora en Maipú, San Martín, con las tropas argentino-chilenas, tenía una caballería muy eficiente, buena caballada, y persiguió a los que huían, y de 1000, fíjense que a Concepción llegaron solo 14, con el general Osorio. De pronto, mis más incesantes fatigas tienen por objeto la colectación e instrucción de los reclutas destinados a la defensa de Lima, de la capital, y costas del distrito peruano, para asistir a cualquier agresión marítima cuya dirigencia presenta no pocas dificultades. Ya Pezuela adivinó la próxima jugada de San Martín. San Martín se nos viene por mar. Se nos viene por mar desde Chile, que era el plan continental. Fíjense cómo el enemigo también lo leía entre líneas, la genialidad de San Martín. Reitero pues mi súplica sobre cuanto pedía en mi último oficio, persuadiéndose que mis apuros han llegado hasta el grado de consumo, es decir, estoy desesperado, necesito que usted me envíe tropas desde el Virreinato de Nueva Granada, la actual República de Colombia, al Perú. San Martín se nos viene por mar. El virrey Sámano de Nueva Granada, aparte de enviarle los refuerzos pedidos por el virrey Joaquín de la Pezuela del Perú, le escribe y le dice: la fatal derrota que han sufrido las tropas del rey, nuestro señor, cerca de Santiago de Chile, es decir, en la batalla de Maipú, pone a aquel virreinato, el Perú, y a todo este continente por la parte del sur en consternación y peligro. Este desplazamiento de tropas de Nueva Granada hacia el Perú le trajo un gran alivio al general Simón Bolívar, que estaba luchando con suerte bastante pobre en ese territorio, porque al quitar tropas y mandarlas al Perú, quitar tropas de ese frente de combate,
facilitó la campaña libertadora de Bolívar. Cosa que no muchos dicen, que no muchos reconocen. Fíjense que para parar a San Martín se debilita Nueva Granada, y al debilitarse Nueva Granada se favoreció a Bolívar. Carta del embajador español en Londres a su gobierno. Fíjense qué interesante este documento, que no todos conocen. El duque de San Carlos, que era el embajador español en Londres, ante el gobierno de su graciosa majestad británica, el domingo 12 de julio de 1818, así informó al gobierno español de esta derrota, o sea, de Maipú. Tengo el sentimiento de apresurarme a dar a vuestra excelencia una de las noticias más tristes por sus consecuencias que ha habido desde que empezó la revolución en nuestras Américas. Las valientes tropas del rey, que al mando del general Osorio fueron enviadas desde Lima al Reino de Chile para su reconquista, y que tantos prodigios de valor hicieron en Cancha Rayada, o sea, en Lircay, Cancha Rayada o Lircay es lo mismo, el día 19 de marzo, contra fuerzas tan superiores, habiendo perseguido a los rebeldes hasta cerca de Santiago, fueron atacadas en Maipú por estos y destruidas completamente el día 5 de abril. Según verá vuestra excelencia por el adjunto papel impreso en Buenos Aires, cuyas noticias me han informado por otro conducto, es decir, por el espionaje realista que existía en Buenos Aires. Es bien lamentable la verdad de la suerte de todos aquellos beneméritos militares, unos muertos, otros heridos y otros hechos prisioneros en tan aciago día. Pero los resultados de tan desgraciado acontecimiento ha dejado toda aquella América más expuesta a una absoluta emancipación. Es decir, hablando en criollo, le informa al rey, su majestad, hemos perdido la guerra de la independencia. Después de Maipú, ya está, se acabó. Quizás con suerte podamos retener un poquito el Perú y alguna porción más, pero el resto, olvidémoslo, se perdió. Son las Provincias Unidas del Río de la Plata y la capitanía, la vieja Capitanía General de Chile, libres e independientes. Nunca más ahí va a ondear la bandera española. El reconocimiento patriota, porque no solo hay que ver la importancia de Maipú desde el punto de vista realista, también desde el punto de vista patriota. Carta del general Simón Bolívar al general Pedro Saraza. Dice así: las gacetas inglesas contienen los partes de la brillante y decisiva jornada del 5 de abril de este año, en que el general San Martín ha derrotado y destrozado completamente en las inmediaciones de Santiago de Chile al ejército español del Perú, compuestos por 7.000 hombres. Acá se exagera la cifra, no fueron 7.000 hombres, cerca de 5.000. Pero bueno, Bolívar puso 7.000, yo tengo que decir lo que Bolívar escribió. Esos 7.000 hombres son los últimos restos de los opresores de aquel reino. Y yo acá hago una llamada de atención en el cuarto tomo de Radiografía del Imperialismo Británico. Y pongo datos de interés a tener en cuenta. Que gacetas inglesas se ocuparan extensamente de la victoria sanmartiniana en Maipú es demostrativa del interés que tenían para el gobierno de su graciosa majestad el desarrollo de esa guerra, de la guerra de la independencia sudamericana. Recordemos que ellos siempre apetecieron estas tierras, siempre las apetecieron. Y si no, mis queridos amigos, les pido que hagan memoria, que yo lo conté, está en el tomo 2 de Radiografía del Imperialismo Británico, cuando las tropas del general Beresford capturan Buenos Aires. Esa noticia, con un dibujo muy especial que ustedes en su momento yo se los mostré, está en la tapa del Times de Londres del martes 7 de octubre de 1806, la nota que dice: la captura de Buenos Aires el 28 de junio de 1806.
siempre tuvieron gran interés en nuestras tierras, siempre. Por eso, por el triunfo de San Martín en Maipú, las gacetas británicas dieron la noticia en primera plana. Era muy importante para ellos. Pensamiento del general venezolano José Antonio Páez, un gran hombre, un valiente guerrero venezolano, que escribió: informado oficialmente por las autoridades civiles y militares de Casamare, por parte de personas muy respetables y fidedignas, habitantes de Nueva Granada, fechado en los meses de junio y julio último, y por la exposición verbal del capitán Uribe, comisionado cerca de mí, de la ocupación de Lima y el Callao, de Guayaquil y Quito por las armas de Buenos Aires y de Chile, e instruido también en las casetillas extranjeras de la célebre jornada del 5 de abril de este año, batalla de Maipú, triunfo sanmartiniano de Maipú, en que el general San Martín, en las inmediaciones de Santiago, ha destrozado un ejército español de 7.000 hombres. Se repite el error de Bolívar en la cifra, 7.000 hombres. Haciéndose 3.000 prisioneros, entre ellos 190 oficiales, que ha producido la libertad absoluta del Alto y Bajo Perú. Ha determinado aprovechar la más bella ocasión para emprender con buen suceso la libertad de Nueva Granada. El general Páez supo leer muy bien lo que había sucedido. Al vencer San Martín en Maipú, el virrey de Nueva Granada envió tropas al Perú, debilitando esa región, facilitando el triunfo de la revolución que encabezaba Simón Bolívar. Muy bien, el general Páez era verdaderamente un hombre altamente competente como estratega militar. El general San Martín, luego, imagínense la alegría de la gente de Chile, que se veía derrotada nuevamente, se veía padeciendo la ocupación realista, fue elevado prácticamente al cargo de un semidios por los chilenos, por los santiaguinos. Pero no por eso este hombre se dejó llevar por los cantos de la sirena, sino que con una mente fría dijo: esta guerra, ya después de este triunfo, no tiene sentido. España podrá seguir maniobrando un par de años más, pero la guerra está perdida, la hemos ganado nosotros. ¿Para qué seguir luchando? Entonces escribió a dos grandes potencias que había en ese momento en el mundo, fíjense que hoy todavía siguen existiendo como tales, los Estados Unidos de América y el Reino Unido de la Gran Bretaña. ¿Para qué? Para ver si mediando ellos se paraba la guerra, porque España ya la había perdido. Entonces lo primero que hizo fue escribirle al príncipe regente de la Gran Bretaña, expresándole, le escribió al primer ministro británico Robert Jenkinson, expresándole: la batalla del 5 de este mes ha decidido, por decir así, la suerte de la América del Sur, lo cual era cierto. Su respetable mediación pondrá un paréntesis a los acontecimientos, contribuyendo a la consolidación de la libertad política. Es decir, si ustedes intervienen, la guerra termina la muerte, el desangrado de los pueblos, de las tropas de ambos bandos. No tiene sentido seguir luchando. ¿Qué hicieron los británicos? Nada. ¿Por qué no hicieron nada? Porque no les convenía. No les convenía. ¿Por qué no les convenía? Cuanto más se extendiera la guerra, más material bélico ellos iban a poder vender a ambas partes, y si estos nuevos países erigidos sobre virreinatos, capitanías generales, se dividían aún más en lo que en el siglo XIX se llamó la balcanización, se generaban de un territorio 4 o 5 países a los cuales luego se enfrentarían por problemas fronterizos, a los cuales ellos les venderían armamento. Era un negocio fantástico. Por eso ellos no hicieron nada. Y el pensamiento de un gran político, George Canning, británico, se mantuvo en primera línea.
La disposición de los nuevos estados americanos es altamente favorable para Inglaterra, para Gran Bretaña. Si nosotros sacamos ventaja, escuchen, esto lo dijo Canning, si nosotros sacamos ventaja de esta disposición, podremos establecer, por medio de nuestra influencia en ellos, un eficiente contrapeso contra los poderes combinados de Estados Unidos y de Francia, con quienes más temprano que tarde tendremos contienda. Puede ser que no dure mucho tiempo la ocasión de oponer una poderosa barrera a la influencia de los Estados Unidos de América. Pero si vacilamos en actuar, todos los nuevos estados serán conducidos a concluir que nosotros rechazamos sus amistosas muestras de amistad como un peligro revolucionario. O sea, le tuvimos miedo a la revolución y eso va a ir en contra nuestra. Por eso no harían nada. Dejarían que nos siguiéramos desangrando, ¿sí? Porque eso les servía a sus oscuros intereses. Los países no tienen amistades, como luego ustedes lo van a ver, lo dijo Lord Palmerston. Gran Bretaña solo tiene intereses. Estados Unidos. San Martín también le escribe al presidente de los Estados Unidos, expresándole lo mismo. Después de Maipú prácticamente esta guerra ha terminado, España no la puede ganar. Si ustedes median entre las partes, esto puede concluir en pocos meses para beneficios de todos. ¿Qué hicieron los británicos, los estadounidenses cuando recibieron eso? Nada, pero no por la misma razón, sino por un pragmatismo. Fíjense que a ellos les convenía que España fuera perdiendo, de a poquito también, no de golpe. ¿Por qué? Porque iba a necesitar mucho dinero. ¿Para qué? Para comprar armamento británico y o estadounidense, porque también se lo vendieron. ¿De dónde iba a sacar España ese dinero? Pues de un territorio que Estados Unidos deseaba adquirir, porque Estados Unidos compró mucho territorio con dinero. Compró Luisiana, compró Oregón, compró Alaska y Hawái, con dinero. Lo compró directamente. Se lo compró a Francia, Luisiana, a Rusia le compró Alaska, Hawái, a un supuesto rey, que, bueno, eso es otra historia, algún día si puedo se las explicaré, pero a los españoles le querían comprar la Florida, y desangrándose España y perdiendo la guerra, y temiendo que San Martín pudiera llegar al Perú, en 1820 la Florida fue vendida a los Estados Unidos, que de esa manera, junto con la Luisiana y la Florida, recortaron, digamos, o lograron crear un arco geopolítico impresionante en el Golfo de México. Entonces, fíjense cómo San Martín, de una manera u otra, alteró la política internacional. Estados Unidos no nos iba a ayudar porque no quería entorpecer las gestiones que se estaban haciendo para comprar la Florida. Y lo logró. Es decir, a nosotros nadie nos ayudó. Y ese cuento que dijo una vez el presidente Monroe, América para los americanos, en realidad era América para los norteamericanos. No es lo mismo, parecido, pero no es lo mismo. De esa manera, pese a que el Libertador quiso parar la guerra en un momento de triunfo, las dos superpotencias, Gran Bretaña, por su egoísmo para vender armamento, y Estados Unidos, para no entorpecer la compra de la Florida a los españoles, nada hicieron. Como dirían los romanos, mutis por el foro, silencio de radio, modernamente se podría decir. Una semana más tarde de la victoria de Maipú, el general San Martín emprendió un nuevo viaje hacia Buenos Aires. Venía, por supuesto, a solicitar ¿qué cosa? Ayuda económica. Era como para decirle, para decirle al gobierno del brigadier Porredón, por favor, denme los medios, armamos
colaboramos a armar una flota chilena, nos vamos a Perú, ganamos, podemos terminar la guerra a fin de año. Y si se lo hubieran dado, yo creo que lo hubiera logrado. Con el capitán Juan O'Brien, que lo había ascendido ahora capitán, que lo había acompañado el año pasado, emprendió el cuarto cruce de cordillera y viajó a la ciudad de Buenos Aires, donde lo van a recibir en una forma apoteótica. Pero antes de eso hubo un gesto, fíjense qué grande el general San Martín que fue. En las postrimerías de la derrota realista de Maipú, un oficial español que llevaba, digamos, en banderola, ¿no? Lo que hoy diríamos una valijita con documentos, para aligerar la carga y otras cosas que llevaría ahí adentro, se lo tiró para tratar de huir. ¿Qué había en ese portapliego, en ese portadocumentos? Muchas cartas de chilenos muy encumbrados que luego de la derrota de Cancha Rayada le escribieron al general Osorio poniéndose a disposición de él, demostrando su fidelidad al rey, en una cosa que es verdaderamente una posición abyecta, porque muchos de esos hombres, cuyos nombres nunca lo vamos a saber, eran funcionarios revolucionarios, estaban con O'Higgins. Cuando a San Martín le dan esas cartas, se las llevan, le dicen, general, lea. Y bueno, le habrá dado tanta pena la bajeza humana, porque el ser humano es capaz de los actos más heroicos, más gloriosos, y al mismo tiempo también es capaz de los actos más ruines, más cobardes, más abyectos, perdónenme la redundancia. San Martín, en plena cordillera, cuando los arrieros hicieron un fuego para cocinar algo, generalmente el guiso valdiviano, que yo ya lo expliqué, en la frialdad impresionante de las montañas allá arriba, se sentó y empezó a leer carta por carta, solo. O'Brien no estaba al lado de él. Y después de leerla, al fuego, y al fuego, al fuego. O sea, leyó todas las cartas de esos cobardes, de esas personas con doble cara, como el Diojano de los romanos, y ya está. Ahí terminó el tema. El capitán O'Brien se sintió tan emocionado cuando se enteró de lo que hacía San Martín, que muchísimos años más tarde, eso lo voy a explicar en su momento, en los homenajes que se le quisieron tributar luego de muerto al general San Martín, logró comprar ese pedacito de tierra, ese pedacito de montaña. Y ahí hizo erigir un pequeño monumento al Libertador, demostrando su admiración y para que la posteridad supiera lo que hizo San Martín, qué gesto de nobleza. Porque San Martín, con esas cartas, que las tuvo a las pocas horas del triunfo de Maipú, podría haber llamado a todos esos hombres que le escribieron a Mariano Osorio y podría haber dicho a O'Higgins: brigadier, me parece que esta gente merece un castigo único, la pena de muerte. Y O'Higgins seguramente los hubiera fusilado, y muy bien que hubiera hecho. Pero bueno, San Martín les perdonó la vida a esos traidores que verdaderamente, ante la suerte cambiante de una batalla, como fue la derrota de Cancha Rayada, se pasaron de bando. Así hay mucha gente que hace eso. En estos días que hemos vivido de Semana Santa, yo siempre recuerdo que antes que cantara el gallo 3 veces, Pedro negó 3 veces a nuestro Señor Jesucristo, entregándolo a su martirio a los romanos. El ser humano tiene esas cosas, pero también hay seres humanos como el Libertador. Por eso, en el fondo, yo no pierdo la fe en que al final se va a imponer la verdad, la justicia y las cosas buenas, que también los seres humanos las tienen en grado sumo.
El general San Martín, cuando llega a Buenos Aires, vuelvo a repetirles, fue recibido en forma apoteótica. Sinceramente, era el hombre más querido, más vivado de la patria, porque si bien en 1817 había cruzado los Andes y triunfado en Maipú, alguno podría decir, bueno, él lo había planificado todo, ya está. Pero en 1818, luego de la derrota del 19 de marzo, en Cancha Rayada, vencer a un ejército ganador, un ejército intacto en Maipú, produciéndole verdaderamente una hecatombe, ya era otra cosa. Entonces decía, no, San Martín es San Martín, ya está. San Martín habla con Pueyrredón y le dice, señor, amigo, ¿no? O sea, no sé el diálogo como habrá sido, con honestidad no sé si se tuteaban, pero bueno, quizá alguno de las personas que escuchan estas charlas me pueda desasnar al respecto. Pero en definitiva le habría dicho, general, si usted me provee del dinero, si la patria me provee del dinero, podemos enviar, yo ya he enviado a un hombre a Londres a comprar barcos. Chile va a comprar barcos. Si nosotros ayudamos, se puede armar una linda flota, una linda armada. Nos vamos al Perú y allá me imagino que Pezuela debe estar aterrorizado, como lo estaba. Ya hemos visto la carta al virrey Sámano y le ganamos. Termina la guerra ya. En unos meses se acabó todo. Pero el problema es que Pueyrredón no tenía el dinero. ¿Y por qué Pueyrredón no tenía el dinero? Por el accionar de los británicos. Los británicos acá, como si fueran, perdónenme en el ejemplo, quizá a muchos no les guste mi forma de expresarme, pero como si fueran sanguijuelas, nos vivían desangrando. ¿Sí? Cualquier cosa que nosotros les comprábamos, ellos y los estadounidenses, nuestros proveedores, nos salían carísimas, carísimas. Y nuestras exportaciones, fundamentalmente en ese momento, carne salada, cueros, astas, o sea, cuernos de vaca, ellos nos las pagaban 2 centavos. Y si no querés que te las compre, bueno, no te las compramos. Y como no teníamos a quién vendérsela, nosotros teníamos que vendérsela a precio vil. Y ellos nos vendían lo que nosotros necesitábamos para seguir la guerra a precio de oro. Es muy simple. La balanza comercial no era una balanza, estaba así inclinada, ¿sí? Siempre a favor de ellos. Las ganancias que obtuvieron los británicos y los estadounidenses en ese momento fue impresionante. Francia no. Francia todavía se estaba restableciendo de la derrota napoleónica, acaecida menos de 3 años antes. Francia en ese momento era un país débil. Los poderosos de turno, Gran Bretaña y Estados Unidos, por Dios, cuánto ganaron de nuestra desesperación, de nuestra miseria producida por la guerra, que ellos a su vez, como ya expliqué, favorecían a que siguiera, porque las ganancias impresionantes que obtenían se iban a seguir manteniendo e incrementándose. De pronto llega, por obra de el espionaje argentino en Cádiz, al cual me voy a referir como se debe en la próxima charla, ahora solo lo menciono, una noticia aterradora. Estos hombres, estos espías argentinos destacados en Cádiz, dan por sentado, con documentación, ¿no? bien detallado, que España está armando una flota impresionante para enviarla al Perú, primero para defender ese virreinato, que era su posición más deseada, más destacada, más importante de América del Sur. Y segundo, una vez restablecido bien el orden, ¿no? O sea,
Perú es inconquistable, vamos de vuelta para Chile y vamos a ir también sobre Buenos Aires. ¿Tenían la capacidad de hacerlo? Sí, señor, la tenían. Porque España se había empeñado, ¿no?, mal, como se dice ahora, en conseguir armamento, en comprar armamento, equipos de primera generación. Equipos que, de los británicos, por ejemplo, que les sobraba, entre comillas, rezagos de guerra, porque los habían creado, los habían fabricado para vencer a Napoleón. Pero a Napoleón lo habían vencido 3 años antes. O sea, ¿y ahora qué hacemos con todo este equipo? Y vendámoslo. Esa es una vieja tradición de los británicos. Cuando yo les explique cómo fue la independencia de la India en 1947 y la guerra que tuvieron la India con Pakistán, ustedes me van a comprender. Ahora nada más que se lo cito. Cuando llega esa noticia y San Martín es informada de la misma, dice, no tenemos tiempo que perder, ganémosle de mano, vámonos primero nosotros al Perú. Así esa flota, con ese armamento, no va a poder tener puerto de recalada, no va a poder parar, desembarcar en Chile, no va a poder desembarcar en el Perú. ¿A dónde se van a ir? ¿Van a ir a México o se van a tener que ir a Filipinas? Pero nosotros no nos pueden afectar. Sin embargo, en un juego maquiavélico, en un ajedrez maquiavélico, los comerciantes británicos de Buenos Aires harían todo lo imposible para que San Martín no recibiera esa ayuda pecuniaria, que para la época era una fortuna, 500.000 pesos, ¿sí? Y al no tenerlo, San Martín no pudo acelerar el fin de la guerra de la emancipación sudamericana. Si eso hubiera ocurrido a fines de 1818, principios del 19, no hubiéramos tenido ni la anarquía, no hubiéramos perdido el Alto Perú, hoy República de Bolivia, y vaya a saber uno qué destino la patria le tenía preparada al Libertador. Y otra hubiera sido nuestra historia. Pero lamentablemente no lo fue. Eso es otra cosa que también le tenemos que agradecer a los británicos. Subsumirnos en un marasmo, en un pantano, del cual nos costó muchísimas décadas salir. Con esto, mis amigos, doy por terminada esta charla 56. He adelantado la expedición que se estaba preparando en Cádiz y fundamentalmente cómo, gracias al accionar de nuestros espías, los mismos, si bien no pudieron impedir su partida, sí lograron impedir que ésta concretara sus objetivos. Como siempre, ha sido un placer estar con ustedes y si Dios quiere nos veremos el próximo martes. Nada más, muchísimas gracias. Buenas tardes.